Buen día, compañeros y tutor. Reciban un cordial saludo unadista. Este video es la exposición de la fase 4, conclusión del curso Cultura Política de la UNAD. Mi nombre es Walter Steven Mendoza y con mis compañeros Darry Ramírez y Giancarlos Llanos vamos a responder a las preguntas de la actividad. Un saludo compañeros. Y para responder la primera pregunta, considero que es pertinente este, la temática seleccionada. En este caso fueron las protestas estudiantiles en el 2018 en Bogotá, y pues nos permite darnos cuenta a nosotros como estudiantes que pues necesitamos o tenemos derecho a hacer una protesta, una movilización para exigir y pedir al gobierno que se cumplan con normas. Me parece que las protestas estudiantiles participan políticamente eh, en el país, ya que por ser este, una movilización de parte del pueblo, tenemos el derecho como estudiantes de exigir o pedir al gobierno que se nos atribuya algo, que se nos reconozca en algunas situaciones. Y considero que el espacio que se utilizó es pertinente también, debido a que en ese espacio y esa localidad que se eligió fue donde se vieron más afectados, o fue donde fueron más intensas estas protestas estudiantiles, de las cuales nosotros debemos tener presente que es un derecho fundamental que nosotros podemos ejercer, siempre y cuando no cometamos los errores que se cometieron en el 2018 en esas protestas, los cuales fueron más que todo el exceso de poder sobre los estudiantes. Y pues bueno, los accidentes que ocurrieron fueron ya la contingencia de parte de las autoridades debido al mal comportamiento que tuvieron esos estudiantes que realizaron las protestas. Y pues nos queda a nosotros el aprender de que debemos hacer protestas totalmente pacíficas y no arriesgarnos nosotros ni a las autoridades. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, porque soy estudiante y veo la falta de recursos por la que la atraviesa la educación media y superior. Además de eso, las protestas también están enfocadas en el desarrollo social, político y cultural también, incentivando la transformación y la vinculación de los compañeros y a la vez de los docentes y de toda la comunidad interesada en la educación. Para la segunda pregunta, el contexto histórico se desarrolló en Colombia en el 2018, eso sí es seguro, desatando una serie de acciones que estremecieron al país, donde los estudiantes de las universidades junto con los docentes y protagonizaron hechos que se puede decir que perturbaron a la población, causándole destrozos, daños materiales, en fin. Tanto así que se consideró uno de los más grandes movilizaciones de la población estudiantil. Para mi tercera pregunta y última pregunta, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, en las protestas estudiantiles la población que más se vio afectada fue la fuerza pública, ya que los protestantes arremetieron contra ellos como si ellos tuvieran la culpa, y no es así. La culpa la tienen nuestros dirigentes, nuestro señor presidente, que no atiende al sector educación, ya que cierto grupo de protestantes no actuaron de buena fe, ya arremetieron contra centros comerciales, restaurantes, contra policías del SMAT, y los actores más relevantes de esto fueron, digámoslo así, los estudiantes. Supuestamente los estudiantes tuvieron la culpa, pero no. Fueron ciertos grupos, no hay que generalizar. Y de por sí, más relevantes estudiantes, grupos que perturbaron el orden público, profesores y comunidad en general.
Para la siguiente pregunta, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? A lo largo de la historia, los estudiantes hemos logrado generar cambios de gran magnitud en la estructura política y educativa de Colombia, como lo fue la marcha estudiantil llamada la Generación de la Paz en 2016 o la Resurrección Estudiantil en 2011. También una de las primeras marchas estudiantiles en Colombia en el año 1964, que fue la de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Para la siguiente pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Las marchas responden a un déficit histórico en la educación pública que se estima en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura. Desde entonces, las instituciones han tenido muchos problemas de desfinanciación. Lo primero que se buscó es que en un plazo de 10 años se genere un acuerdo de pago con el gobierno nacional para que se salde la deuda histórica. Para la siguiente pregunta, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Al analizar y debatir la temática investigada ayuda a comprender en potencia los aspectos políticos en sentido estrecho de la confianza en las instituciones, el grado y los modos de participación política. En este caso, el tipo de demandas que se dirigen al sistema político son rasgos generales que influyen sobre la esfera política, las ideas sobre el manejo de la economía del país y la posición social de los estudiantes, el nivel de confianza interpersonal y por parte del gobierno su notable falta de voluntad política. En conclusión de todo esto aprendemos que pues la mayoría de las situaciones en las cuales se necesita ejercer autoridad o exigir, debemos tener siempre presente cuáles son nuestros derechos y qué métodos podemos utilizar para acceder a la respuesta de parte del gobierno, cuáles son los métodos de participación política que podemos utilizar para poder hacer llegar esa información al gobierno. Me parece que en conclusión todo lo que hemos analizado en este curso de cultura política me ha parecido muy bueno, ya que nos ha enseñado a investigar, también a socializar en grupo, realizar trabajos colaborativos. Hola compañeros, con respecto a las conclusiones, debemos tener en cuenta que al generar una protesta de reforma no tenemos que llevarlo al extremo. Es cierto que tenemos derechos a la protesta, pero no es necesario generar disturbios ni alteraciones al orden público. Hay formas de expresar nuestra inconformidad. Y con respecto al curso, me ha enseñado los diferentes campos políticos, sociales y económicos por los que ha pasado el país a través de la historia. Y generalizando en sí, he desarrollado individual y colaborativo para fortalecer el desarrollo y desenvolvimiento futuro de nuestras aspiraciones profesionales, en investigación, en, digámoslo así, en estar interesados por lo que le pasa a nuestro país, en el campo político, en el campo social y en el campo económico. Bueno, muchas gracias. Para mí la conclusión es lo que yo aprendí sobre la solidaridad, la equidad, la convivencia de todos los estudiantes, maestros y familiares que se unieron con un objetivo, teniendo ideales y necesidades en común. Aunque este Estado nos intente silenciar manejando los medios de comunicación, todavía seguimos luchando de alguna manera para lograr tener una educación de calidad para todos los colombianos, además del ejercicio de participación sobre la información de aspectos políticos y la tolerancia que se maneja en el desarrollo del curso con la práctica colaborativa que ayuda a fortalecer las competencias sociales democráticas.